Bueno, el Gliocladium es otro hongo que presenta también las mismas características, tiene una ventaja, digamos, sobre el Bacillus subtilis, y es que produce sideróforos. Los sideróforos son unas moléculas secuestradoras de hierro que más adelantico vamos a ver. La otra. Controladores de insectos tenemos muchos. Principalmente tenemos el Verticillium, que ya se llama el Lecanicillium, el Beauveria bassiana y el Metarrhizium. Tenemos pues el Phacellomyces lilacinus, que es un controlador de nematodos, pero que también es un gran solubilizador de fosfatos al mismo tiempo. Tenemos un nematodo benéfico que se llama Steinarnema feltide, se produce acá en Palmira, con muy poco éxito comercial. Es un controlador de todos los insectos a los cuales le caiga un animalito de estos, simplemente los mata. No se usa acá en Colombia, pero hay quien lo produzca, ¿no? Y tenemos pues ya dentro del control biológico los insectos benéficos. Tenemos parásitos de huevos, larvas, pupas y adultos. Allá tenemos pues un ejemplo de parásito de huevos, el tricograma. ¿Será que ya me robé? Aquí tenemos un tricograma, está parasitando una postura de Heliotis, pero él es el principal controlador de posturas de Diatrea saccharalis que afectan el cultivo de la caña de azúcar. Respecto al tricograma con la caña de azúcar, les comento de que se hizo un estudio que duró 2 años en Cenicaña, lo hizo el doctor Alex Bustillo, y él encontró de que el promedio de porcentaje de daño de toda la población de caña en el Valle del Cauca en algunas zonas era superior al 20%. Y en las zonas más eleganticas, por decirlo así, no se bajaba del 8%. Un porcentual en el porcentaje de daño de caña equivale a 1 tonelada menos. Y si ustedes siguen detrás de un vagón que lleva caña cortada y empiezan a mirar los cortes en los tallos y empiezan a contar y tratan de llevar una idea así mientras vuelven y se pasan el coso mientras esperan ahí detrás que vayan dando, encuentran de que ustedes, si cuentan 20 cañas, generalmente van a encontrar por lo menos 8 perforadas. O sea que tenemos un daño impresionante y desafortunadamente no se ha tomado ninguna medida, aunque se tomó una medida que dice la obligatoriedad de los ingenios en la aplicación de controladores de diatrea para bajar los porcentajes de daño, y eso no se ha cumplido. Acá tenemos pues parásitos de pupas. Esta es una pequeña avispa, se llama Pachycrepoideus vindime, y esta es una pupa de Ceratitis capitata. O sea que tenemos un controlador biológico de la mosca del Mediterráneo para los que tienen frutas, ¿no? Aquí tenemos pues ya predadores masticadores como los Coccinellius, las crisopas, y chupadores como los chinches. Aquí tenemos unos ectoparásitos de larvas, como la otra. Esta es una secuencia de fotos de Crisopa carnea. Aquí tenemos el adulto, aquí tenemos los huevos colocados sobre una hoja de cebolla. Aquí tenemos la versatilidad de ellos, está atacando una larva de un lepidóptero, aquí lo vemos comiéndose un pulgón, y esta es la pupa. Bueno, entonces ahí vimos pues hasta allí. Ahora vamos a ver algo de lo que son los abonos verdes. Esta mañana por ahí en alguna parte por ahí leí de que cuando uno tiene los residuos de cosecha, pues me dio la impresión de que la persona quería, pues lo dijo claro, ¿no? Que había que sacarlos del lote, los residuos de cosecha, y llevárselos lo más lejos que pudiera, o enterrarlos, o alguna cosa. No, los residuos de cosecha son para hacer compostajes o coberturas. Eso no es para botarlo, eso es plata, eso no podemos darnos el lujo de estar botando todo lo que produce una finca, ni metiéndole candela. ¿Qué son los abonos verdes? Son plantas que se siembran para ser cortadas iniciando la floración. Son generalmente leguminosas. ¿Por qué leguminosas? Porque las leguminosas hasta el momento de la floración no jalan sino nitrógeno y atmosférico. No jalan nada más.
al momento de la floración empiezan a jalar de todo y a pelearle a todo el mundo a competir. Entonces ahí es cuando hay que liquidarlas como abonos verdes. ¿Qué son? Son cobertura porque tapan la superficie del suelo. El suelo queda con capacidad de campo, queda húmedo. Siempre va a haber capacidad de campo. Va a impedir la germinación de las malezas, porque ¿qué maleza va a crecer encima de una cantidad de hojas? Es subsolador, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del caupí, el caupí es una leguminosa que tiene raíz tuberosa, tiene una raíz pivotante y tiene una raíz que en suelos muy pesados del Valle del Cauca hace una penetración en 60 días de 60 centímetros y fija nitrógeno atmosférico cuando nosotros la inoculamos con rizobio. Entonces vemos de que al ser subsolador, pues nos está impidiendo, en el caso de la caña de azúcar, tener que hacer una subsolada con un aparato, con un cincel, que una vez que lluevan dos o tres veces, simplemente el hueco que hicimos con el cincel se empareja, se destruye la estructura en limos, arenas limos y arenas y ¿cuál es la otra? Y arcilla. Cada uno va por su lado. Las partículas de arena son esféricas, tapan los capilares y simplemente cuando pasamos alrededor de los cultivos de caña observamos las calles que están sin los residuos de cosecha inundadas. Y si nos metemos y levantamos los residuos de cosecha, encontramos de que chorrean agua, pero la superficie no está inundada. O sea que vemos de que cumple una función de subsolador mejor que una subsolación mecánica. Bueno, es herbicida, fuera de eso es materia orgánica. Un caupí de 60 días en caña de azúcar llega a pesar casi 600 gramos la parte aérea, o sea que estamos aportando por cada planta 600 gramos. Es mejorador de condiciones del suelo, hace también las veces de un cultivo de rotación. Aquí tenemos pues el ejemplo del caupí como herbicida en caña de azúcar. Aquí vemos cómo está sembrado, en esta calle hay sembrados dos, él va creciendo y simplemente va limitando el crecimiento de las malezas, y la caña cuando cumple 60 días la tapa y simplemente el caupí se muere. Pasamos a la otra. Tenemos otros ejemplos como la canavalia, la sesbania. Allí vemos, por ejemplo, las personas intereses en la altillano sembrando maíz. Sobre los 100 días, estas fotos son tomadas en Brasil, esta es de una edición brasilera. Ellos siembran el maíz y sobre los 100 días, en la mitad del surco, le colocan, le tiembran la canavalia y ya después cosechan el maíz y queda simplemente el lote cubierto de canavalia y de una vez abonado. Tenemos las sesbanias para recuperación de suelos, la mucuna, el desmodium. Aquí podemos ver la calidad de las raíces de la canavalia y la sesbania. Tenemos que este es un helecho, se llama Azolla navaena. El azolla se llama el helecho y la navaena es la bacteria. Este lo están utilizando en la China y en el Vietnam, en arroz, en el cultivo del arroz. Cuando el arroz, como el arroz allá es trasplante, ellos tienen unas piscinas donde tienen esto y cuando trasplantan el arroz simplemente le colocan el azolla cubre completamente la superficie, aporta nitrógeno y cuando cosechan el arroz sacan el agua, la azolla cae al piso, se seca, se incorpora y simplemente no volvieron a aplicar más fertilizantes químicos de ninguna naturaleza. Aquí en el caso de la melón y la sandía, tenemos allí unas camas que tuvieron antes melón y se les sembró un frijol. Esto pues para hacerle la propaganda es de un primo mío que se llama Santiago Pérez, pero él es muy trabajador, es un berraco, el más de la familia, pero de pronto es un poquito que se le da la mano porque pues yo no entiendo lo siguiente. Primero, esta calle era esta o era esta o era esta, pero vemos de que la calle como tal no tiene absolutamente nada, porque todo esto que produjo lo sacó del lote y no lo echó ahí en la calle. Entre este camellón y este camellón, aquí vemos, aquí no hay ninguna cobertura ni nada, y esto se volvió un malecero, ni el macho pues a la vuelta de 45 días, cuando ya la cosa está poniendo buena.
La idea que yo pienso que uno debe hacer está bien aquí, recuperar, meterle un abono verde después de una cosecha. El maíz yo creo que está de más, pero yo debería meter también este frijol, lo podía poner aquí por las orillas, por estas orillas, meterlo acá y no solo y meterlo en los codos, meterlo por todas partes, y cuando uno lo corta, ponerlo en la calle o ponerlo aquí, simplemente también para que amortigüe la estadía del melón o de la sandía allí en ese sitio. Y aquí vemos, y aquí vemos esta belleza de aquí para adentro, y aquí vemos una aplicación de gramosone. O sea que tenemos que irle afinando esas cosas a esas cosas. Tenemos pues una propuesta de un programa para la producción, manejo y control de plagas orgánico en el cultivo del melón y la sandía. Primero, nosotros tenemos acabado toda la zona productora de la zona, el suelo agrícola de Colombia lo tenemos acabado en todas partes. Nos le comimos la materia orgánica, lo llenamos de enfermedades, enverrecimos a los insectos porque todos son resistentes a todos los fungicidas, los insecticidas, a todo lo que nosotros le echemos, son resistentes. Entonces tenemos que tratar de volver a recuperar una cosa de esta. Entonces tenemos primero, desinfección de camas, plántulas y siembra. Segundo, control de arbences. Tercero, la fertilización. Cuarto, manejo y control de plagas. Y quinto, manejo y control de enfermedades. Miremos pues así a grandes rasgos cómo sería la desinfección de la cama. Para plagas, para insectos, plagas y nematos, momentos antes de colocar la cobertura plástica y con la cama bien mojada, aplicar sobre esta los siguientes microorganismos: Beauveria baciana, Metarrhizium inanispliae, Lecanicilium lecani y Phacellomyces lilacinus. Inmediatamente después de aplicados, aplicar el tratamiento para enfermedades y colocar la cobertura plástica. Pasa la otra. Aquí tenemos la desinfección de la cama para enfermedades. Tenemos 2 bacterias y tenemos 2 hongos. Estas bacterias son Burkholderia y Bacillus subtilis, y los hongos son Trichoderma y Gloecladium. Una vez de que nosotros vacunamos la cama, por decirlo así, la cubrimos con un mulch plástico y la dejamos bien mojada para que funcione así. Dale la otra. En la desinfección de plántulas, ¿qué hacemos? En la desinfección de plántulas las desinfectamos con una mezcla de Bacillus subtilis y Trichoderma lignorum y sumergimos, si son las bandejas o las plántulas, 5 minutos antes de la siembra. Y una vez de que las desinfectemos con esto, las sembramos. En la siembra, en el momento de la siembra, ¿qué debemos hacer? En el momento de la siembra debemos utilizar como biofertilizantes Azospirillum, Azotobacter y Pseudomonas para promover crecimiento. Me quedan 5 minutos, ¿no? Para promover crecimiento. La otra. Bueno, respecto a los herbicidas, ¿qué tenemos? Tenemos eliminación mecánica y manual, coberturas plásticas y telas de lana, acolchados de materia orgánica y abonos verdes. Los acolchados de materia orgánica son muy valiosos. Tal vez el único problema que yo les veo es de que de pronto se les puede presentar, si son acolchados de plátano o de gramíneas, la presencia de las babosas. Pero controlar babosas es muy sencillo. No es sino coger un costal papero que tenga huequitos de 1 centímetro, le echa uno jugo de naranja, los coloca a las 6, 7 de la noche por los caminos por donde uno ve que ellos andan porque dejan sus cositas, y se pone el despertador a las 4 de la mañana, se despierta, se va para el lote, recoge los costales y los costales están llenos de babosas. Si llegan a las 6 de la tarde, llegaron tarde, ya no hay ninguna. Entonces esa es una manera muy sencilla. O si no, aplicarles metaldehído, que es un producto válido para hacer agricultura orgánica. La fertilización orgánica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esta es la parte más importante. El aspecto más importante respecto a la fertilización es no perder de vista nunca el punto de nitrógeno. Ustedes saben de que los seres humanos, por cada kilogramo de peso corporal, debemos comernos todos los días 1 gramo de proteína. Si no nos comemos 1 gramo de proteína diario y de buena calidad, el organismo empieza a resentirse poco a poco, y después ya me duele por aquí, y después ya me duele por acá, y después, o sea que los órganos no cumplen su función porque no les llega el suficiente material nutritivo para poder seguir adelante. Entonces, los
los cultivos tienen un punto de nitrógeno. ¿Yo cómo miro el punto de nitrógeno de un cultivo? Realmente uno, no, pues que la sandía, ¿cuánto se irá a comer esta sandía? No, pues que vamos a saber. No, ¿cuánto espero yo producir? Entonces yo digo, bueno, el promedio en la zona es, póngale 40 toneladas de melón por hectárea. Entonces yo sí ya digo, bueno, por ahí voy. Entonces digo, la extracción de nutrientes, por ejemplo, en la sandía por tonelada es 3 kilogramos de nitrógeno, 2.5 de P2O5 y 3.5 de K2. Entonces ya yo con este dato de que sé la extracción de nutrientes del cultivo, yo ya puedo establecer qué cantidad de nutrientes que le voy a echar para dejar la platica del cajero quieta. Dejemos esa plata quieta, y vamos más bien a meterle la plata que vamos a necesitar. Ahora, por ejemplo, acá tenemos, en base a esas cosas, la demanda de nutrientes por el melón a campo abierto para una producción de 35-40 toneladas es de 175 kilogramos de nitrógeno, 120 de P2O5, 220 de K2O, de carbonato de óxido de calcio, 115 kilogramos y 20 kilogramos de magnesio. Yo cuando hago un análisis de suelos, yo encuentro de que me dice a mí cuánto nitrógeno tiene. Entonces me dice a mí, nitrógeno libre, 1.5%. Entonces yo digo, bueno, ahí tengo 15 gramos por kilo. Pero resulta que la materia orgánica tiene 25 gramos. La otra materia orgánica que no está mineralizada, está nitrógeno orgánico. O sea que hay dos nitrógenos, un nitrógeno mineral, que es el que toman las plantas, y uno orgánico que se debe mineralizar a través de la actividad de microorganismos durante unos 2 o 3 meses más adelante. Entonces, yo siempre tengo que tener en cuenta de que el nitrógeno tiene en este momento 15 gramos, pero en 2 meses voy a tener 25 gramos y por cada kilo voy a tener 40 gramos. Entonces yo voy a empezar a hacer mis cuentas respecto a la materia orgánica, porque yo ya sé la composición de la cachaza, de la gallinaza, de la vinaza, de todas esas. Entonces hago mi cuenta y hago mi formulita. Al momento de hacer las cuentas de la fertilización se debe recordar las pérdidas por utilización de los químicos. Cualquier químico que sea producido artificialmente, que nosotros lo vamos a echar al suelo, ya está perdiendo por volatilización, y los científicos han encontrado de que solamente el 30% máximo es aprovechable por las plantas. Entonces yo debo tener en cuenta ese aspecto. Y el contenido de nutrientes de los orgánicos, porque los orgánicos no se volatilizan, se aprovechan en su totalidad. Entonces, el programa de la fertilización, ¿cuál es? En la presiembra, por ejemplo, en el caso del melón, la totalidad de la materia orgánica se debe colocar sobre la cama por lo menos 8 días antes de la siembra, incorporándola muy bien. Se deben colocar 4.5 toneladas de compostaje por hectárea, compostaje Perkins, y estos 4.5 hectáreas nos vienen a dar aproximadamente 180 toneladas de nitrógeno, que es lo que necesita todo el cultivo durante todo el periodo. En la siembra debemos colocar 10 gramos de Eurosoma, que es un fertilizante químico muy bueno, acondicionador y todo, por planta. Se debe colocar el fósforo, 10 gramos de fósforo grano campo fósforo planta, y se debe hacer el drench de los fertilizantes anteriores para que le promueva el crecimiento de raíces. Después de la prosiembra debemos hacer un drench o inyectar por hectárea a los 15, 30 y 45 días después de la siembra, una mezcla compostada durante 15 días, o sea que yo preparo vinaza, Saccharomyces y Lactobacillus pseudomonas en una caneca de 2000 litros y la dejo allí durante 15 días. A los 15 días ya vengo y hago un drench. Todo ese paquetico que está allí, su composición es un poquito superior a la extracción de nutrientes que va a hacer el melón en 40 toneladas, o sea que yo ya me voy ahí mis 40 toneladas con un poquito más de lo que necesita para producirlo, y dejo la plata del cajero, la dejo quieta. Manejo y control de daños. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sobre las camas, colocar cobertura blanco y negro, o por lo menos plata y negro, porque eso es lo mejor para espantar ácaros, trips, pulgones, todas estas cosas. A partir de la siembra, monitorear 2 veces por semana el cultivo, observando porcentaje de daño, niveles de infestación y umbral económico. Esta parte es importantísima, establecer alrededor del cultivo un corredor biológico con diversidad de arbences. Cuarto,
Observar diversidad y cantidad de insectos benéficos y entomopatógenos en los monitoreos. Quinto, mirar la edad del cultivo, la tolerancia al daño en el momento de las condiciones ambientales. Todas estas recomendaciones y observaciones se deben tener en cuenta antes de tomar una medida de control. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá una lista de insectos, plagas que le dan al melón y a la sandía, y a la derecha tenemos una serie de insectos y microorganismos y maneras que nos sirven para controlar estos insectos. Yo les comento, si ustedes me dicen tricograma, listo. Colombia llegó a producir más de 10 millones de pulgadas de tricograma, en este momento no alcanza a producir ni 1 millón de pulgadas de tricograma. Tenemos la industria. Cotesia es el mismo Panteles. Cotesia se aplicaba sobre todo el valle geográfico del Valle del Río Cauca, ya no se hace. Lo que yo les quiero decir con esto es de que nosotros acá en nuestra casa tenemos producción de todos estos microorganismos, absolutamente de todos. Pero tenemos las personas que lo saben, pero de pronto no tenemos, esas personas no tienen la manera de hacer una comercialización de estos productos. Entonces yo pienso a mi manera de que, por ejemplo, Frutificar es una asociación de agricultores, entiendo yo, y de empresas. Son las personas las cuales tienen que ir pensando en todas estas cosas, porque por ejemplo atrás de mí vinieron muchas conferencistas y nos dijeron, vamos a vender melón, vamos a vender sandía, vamos a venderle esto y lo otro, vamos a ir para Europa, vamos a ir para Estados Unidos, vamos a ir para Asia, para todas partes y todo, pero nosotros ninguno se llegó a preguntar de que cuando solamente una persona dijo que había que bajarle un poquito a un fungicida porque de pronto en la trazabilidad lo detectaban y le devolvían a uno todo el embarque. Entonces es muy importante tener en cuenta la utilización de estas cosas. Los químicos ya debemos pensar en que hay que dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo entiendo es que la Unión Europea, a partir del primer minuto del año 2014, no va a tolerar absolutamente ninguna traza en ningún producto agrícola que entre a los países de la Comunidad Europea. Entonces ahí es donde ya a la fuerza nosotros tenemos que empezar a buscar quién produce estas cosas para podernos ir metiendo. Bueno, esto ya es lo último. ¿Cuáles serían las bases para un cultivo orgánico? La principal base es tener los principios muy claros para el cambio. No es lo mismo lo que nosotros estamos haciendo, agricultura orgánica. Si aquí lo que nosotros estamos haciendo, cualquiera de ustedes sale allá y le hacemos un examen, saca 5, lo saca porque lo saca. Pero yo estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes lo sacamos, aquí hago un examen elemental de agricultura orgánica y todos se rajan. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento, absolutamente nos falta eso. Primero, la agricultura orgánica en este momento es el mejor negocio agrícola, es un negocio de 60.000 millones de euros. Usted lo puede mirar en internet en Europa, 60.000 millones de euros, eso es mucha plata. Segundo, se debe contar con todos los elementos necesarios y conocerlos para reemplazar los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes químicos. O sea que tenemos que estar detrás, ¿con qué vamos a reemplazar cada uno de estos? Tercero, no se le puede perder de vista nunca el punto de nitrógeno al cultivo, no le podemos dar nunca más poquita comida de la que necesita, antes debemos darle más. Se debe tener un conocimiento claro de los abonos y sus contenidos nutritivos. Quinto, suelo sano, planta sana, con el otro. ¿Cuáles son los beneficios? Es la única manera de llegar a una agricultura más sostenible, eficaz, limpia y menos dependiente. Se mejoran todas las condiciones físico-químicas del suelo y su fertilidad. Los productos obtenidos de esta manera logran mejores posicionamientos y precios en los mercados. Bueno, aquí ya terminamos. Yo les comento de que realmente el mejor negocio es que tenemos que mirar la agricultura orgánica es como un negocio, no es como un problema ambientalista ni nada de eso, sino como algo práctico que nos produce dinero y por ahí es que tenemos que caminar.